y reflexionando sobre el conflicto que siempre hemos tenido en este Catatumbo. Solamente los que vivimos aquí son los que sabemos cómo es. El Catatumbo es una de las zonas, creo que más afectadas por la falta de presencia de gobierno. Eso ha hecho que haya gobernabilidades paralelas. Eso lo hemos visto concretamente como los grupos armados no solamente reclutan, sino que controlan territorio e imponen normas de convivencia. Esta es la Y de Astilleros. Aquí comienza el Catatumbo. Al oriente vamos a Tibú y al occidente hacia Ocaña. Estos son los dos caminos que conducen desde Cúcuta a los 11 municipios, 2 resguardos del pueblo Barí y más de 5.000 kilómetros cuadrados que conforman el Catatumbo. Hola a todos, soy Astrid Toscano y esto es Hablemos de Verdad, el programa de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Y hoy hablaremos del Catatumbo, de la economía de la coca como motor del conflicto armado. Hola mis queridos televidentes, mi nombre es Josué Jaramillo. Desde el 30 de julio de este año, la Comisión viene adelantando el proceso de diálogo social para la no repetición del conflicto armado en el Catatumbo. En estos diálogos hemos consultado a más de 250 personas para responder a la pregunta: ¿por qué persiste el conflicto armado en el Catatumbo? Mi esencia representa resistencia campesina, orgullosa de que corra sangre Barí por mis venas. No olvido mi pueblo por salir del territorio. Catatumbo está presente en cada trayectoria. Sigo la fuerza que dicta mi corazón. Siento, pienso, actúo como... Hoy hablaremos de este tema de la mano de líderes campesinos de la región y en diálogo con alias Rubén Zamora, comandante del Frente 33 de las FARC en Catatumbo, con Jorge Iván Laverde, alias El Iguano, comandante del Frente Fronteras del bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia, y con Juan Felipe Corzo, secretario de Gobierno del Norte de Santander. Sus testimonios nos aclaran el panorama para poder responder a varios ¿por qué? ¿Qué sabemos del Catatumbo y de lo que aquí sucede? El Catatumbo es una de las zonas que registra algunos de los episodios más crueles y las cifras más altas de la violencia del conflicto armado en Colombia. Aquí la unidad de víctimas tiene registradas a 342.000 víctimas. El Catatumbo también es una de las zonas donde más se cultiva hoja de coca en Colombia y en el mundo. La economía de la coca se ha convertido en el motor del conflicto armado del Catatumbo. La presencia de grupos armados, carteles transnacionales y la utilización y estigmatización de los campesinos. Pero ojo, no todo en el Catatumbo son armas, coca, tráfico, guerrillas, bandas criminales y ejército. La población de la zona supera las 400.000 personas, que por décadas ha resistido a la violencia y ha desarrollado una sólida organización campesina y social, que cultiva en abundancia arroz, cebolla, limones y otros productos, y crían y pesca bocachico, cachama, rampuche. La riqueza mineral de la zona es inmensa, los paisajes son asombrosos y hay fenómenos naturales como el trueno o el faro del Catatumbo. Y no hay adjetivos para mencionar la sabiduría ancestral del pueblo Barí. En el Catatumbo no podemos seguir narcotizando los problemas. Los problemas del Catatumbo son muy estructurales. Hay un distanciamiento, todavía vemos discriminación social, vemos una falta de inversión social, el tema pendiente del desarrollo económico de las comunidades en el Catatumbo. Lo poco que se ha logrado en el Catatumbo se ha hecho y lo han logrado las comunidades con vías de hecho, porque es la única manera, las escuelas, los puentes, las electrificaciones. Uno ve, por ejemplo, las demandas que se hicieron en el Gran Paro del Nororiente a finales de los 80 y revisa las demandas que se hacen hoy, son las mismas, o sea, en 30 años básicamente no hemos resuelto esas situaciones. En Catatumbo hay un cierto consenso sobre el inicio del conflicto armado en el principio del siglo pasado, cuando el Estado colombiano permitió la entrada a la zona de la Colombian Petroleum Company, Colpet. Después de esto, persiguieron, torturaron, acorralaron y desplazaron a la comunidad, al pueblo indígena Barí, contra la serranía del Perijá. Ellos eran los habitantes nativos de esta zona, les arrebataron alrededor de 200.000 hectáreas de tierra. Pero esto sucedió hace más de un siglo
Y entonces, ¿cuándo llegaron las guerrillas, los paramilitares y la coca al Catatumbo? Que en esta zona habían compañeros que eran huyentes de la violencia de los años 50, de los años 60, del área del Magdalena Medio, que se habían instalado en la zona del Catatumbo y era gente conocida, incluso con militancia en organizaciones de izquierda que existían para la época. La séptima conferencia de las FARC definió un plan estratégico y dentro de ese plan estratégico se contempla la zona del Catatumbo como un área importante por formar parte de la cordillera oriental, que era el centro del despliegue estratégico de las FARC-EP. Además, por otras razones de orden social, geográfico. La inteligencia militar registró la presencia de guerrillas en Ocaña y el Carmen en 1970. Sin embargo, las primeras acciones se registraron en enero de 1979, cuando el ELN se tomó convención. En 1980 se registró la aparición del EPL y en 1982 de las FARC. Esta primera etapa de las guerrillas en Catatumbo se caracterizó por la toma de pueblos y el control de la vida cotidiana de las comunidades. ¿Y para esa época ya los cultivos de coca eran el motor del conflicto armado? No, las investigaciones demuestran que los cultivos de la coca llegaron al Catatumbo a finales de los años 80. Nuestros comandantes inmediato en ese momento lo que manifestaron es: vamos a incursionar al Catatumbo porque es la mayor fuente de ingreso y de financiación de las guerrillas las cuales estamos combatiendo. Entonces ellos podían financiar inclusive otros frentes con los cuales estábamos en contienda en otras partes del país. ¿A dónde quiere usted quebrantar a su enemigo? ¿Dónde se está financiando? A finales de los años 80 también aparecieron los primeros grupos paramilitares. Llegaron a Ocaña y a Huachica. Fueron los conocidos como los Tunebos, los Macetos, la Mano Negra, los Ovejos y la Sociedad de Amigos de Ocaña. Entre 1990 y 1997 llegaron las autodefensas del sur del Cesar, a Río de Oro, Ocaña y Ábrego, y atacaron a líderes políticos y sociales del Catatumbo. Luego, en los años 90, empieza a desplegarse una gran operación militar en la zona del Catatumbo con la llegada de la Brigada Móvil número 2, la que se encargaba de perseguir al comandante Manuel Pérez Martínez. El comandante de esa brigada era el general Ardila, y el general Ardila empieza a decirle a los campesinos que si se iban a meter en una actividad de carácter ilegal y se iban a asumir un riesgo, que lo asumieran por algo que valiera la pena, sino que sembraran toda la coca que pudieran, porque si caían presos, por desgracia tenían con qué pagar buenos abogados. Era un fenómeno imparable el tema del cultivo. Y lo dijo Salvatore Mancuso, y los que ya están extraditados, algunos socios, algunos amigos de él, vieron también, igual que algunos amigos de las FARC y del ELN y el EPL, vieron también la posibilidad de hacer dinero. Les habían generado toda una expectativa de un gran negocio que ahora sí los iba a redimir de la pobreza y del abandono. La experiencia no fue la mejor, entonces se logró concertar unas regulaciones que impidieran la expansión del cultivo. Pues eso fue como una negociación entre la dirigencia insurgente y la comunidad campesina. Desde hace décadas ha habido distintas políticas de lucha contra la economía de la coca, que se han implementado a la par que en Catatumbo continúa el conflicto, que inició antes de que la coca llegara. Creo que fue del gobierno de Gaviria, el programa Plante. No fue el gobierno, fue antes de Gaviria. Nosotros dijimos que valía la pena ensayar si eso realmente representaba una alternativa de sustitución a los cultivos de uso ilícito. Después nos dimos cuenta que tiene que ser una estrategia integral para resolver el problema de la producción de los cultivos ilícitos. Nosotros permitimos que el Estado fumigara, nosotros no tumbábamos las avionetas, nosotros permitíamos que los carros con glifosato pasaran por la zona de nosotros. Es más, cuidábamos la vía para que entraran a fumigar. De alguna forma nos beneficiábamos, mire la doble moral, de alguna forma se beneficiaron la autodefensa, pero también permitíamos que fumigaran.
Sí, no es mentira, Salvatore Mancuso lo dijo. Sabían toneladas, eran toneladas. ¿Quién no controlaba? ¿Quién controlaba Catatumbo? Lo controlaban las FARC, lo controlaban la autodefensa, la otra parte del ELN. Era tierra de nadie. Allá el Estado, no, como en muchas partes del país, no operaba. Hay algo cierto y es que Norte de Santander históricamente, a lo largo de muchos años, pues por causas del conflicto y por muchos otros factores, pues ha tenido una precaria presencia del Estado en toda su magnitud como tal, que hoy hay que reconocerlo, el Estado en su conjunto hace una presencia histórica y una inversión social histórica en nuestro departamento, y por eso le estamos apostando a la sustitución de cultivos ilícitos, pero hay que decirlo, son 20.000 familias que hoy en día están en esta actividad ilegal. La mayor empresa que tenemos en el mundo, que es la empresa de la vía militar, el Estado es contra el campesino y contra la mata. Van a la arranca, van a la fumiga. Esa no es la solución. Pero ¿sabe por qué? Porque también fumigar, eso produce dinero. O sea, ¿cuántos millones de dólares dan para eso? Mover una avioneta. Claro, inmediatamente ya saben y embolsan van y lavan la mata y la embolsan y listo. ¿Cuánto dinero está perdiendo el Estado así? Estamos mal, pero mal es mal. Yo no sé los que asesoran el gobierno, el Estado, o los que van a Estados Unidos a pedir esos dineros y cuentan la realidad de lo que está pasando en esas regiones, no la cuentan. Que aquí estamos hablando de una doble moral. Por una vía va la llamada guerra contra el narcotráfico, que ahí lo que ocurre es toda suerte de negocios, desde los negocios que hacen los generales comprando equipos para la logística de combate, y por otro lado los negocios que hace Monsanto vendiendo al año hasta 22 y 23 millones de litros de glifosato, en tanto que los narcos financian campañas electorales y terminan llegando al Congreso de la República, ponen fiscal general de la nación, como ha pasado en este país, y cooptan prácticamente el Estado. En Catatumbo y en muchas regiones, claro, lo que pasa es que es una fuente de financiación de todos los grupos y con eso compran armas y con eso adquieren poder, y entonces llegará el día, o ya llegó, en que se matan entre ellos y se combaten entre ellos por el tema del narcotráfico. Eso es una realidad a puño. Colombia, los colombianos, o lo que ha enviado el gobierno de Estados Unidos para Colombia son millones y millones de dólares con los que se hubiese podido construir empresas en el Catatumbo, inversión, carreteras, una cantidad de cosas para que la gente pudiera subsistir y no tuviera que pensar en ello. Y en eso yo estoy de acuerdo con muchas personas de que la erradicación y la fumigación es botar la plata, es quemarla. El acuerdo de solución al problema de las drogas tiene el respaldo de la comunidad internacional, tiene el respaldo de Naciones Unidas, tiene el respaldo de la Comunidad Europea, tiene el respaldo de países de América Latina, tiene el respaldo político en Colombia. El único que se cierra definitivamente a que ese programa no se implemente de solución al problema de las drogas es ese sector que se niega y que sabotea, que se niega a implementar el acuerdo de paz y que por el contrario lo está saboteando. Ahí hay varias cosas que hay que dejar claras, y es que si bien es cierto se están haciendo unas erradicaciones forzadas manuales por parte del ejército, estas erradicaciones forzadas que se hace, o erradicaciones, no las llamemos forzadas sino erradicaciones porque pues no son forzadas, son legales, hay que hacerlas, se están haciendo en lugares donde no había planta de coca cuando se hizo la caracterización de las plantaciones de coca dentro del marco del proceso de paz, ¿sí? El ejército está entrando a erradicar plantaciones nuevas de coca en ciertos lugares que no estaban caracterizados. ¿Y los campesinos qué opinan de todo esto? Durante el proceso de diálogo social de la Comisión de la Verdad, los programas de fumigación, erradicación, cultivos alternativos y otras políticas del Estado fueron revisadas por la gente de aquí, del territorio, de Catatumbo, quienes son los que reciben los beneficios o asumen los daños de las políticas y programas. Estamos sin vías, lo que nosotros producimos nos lo comemos aquí mismo.
porque no tenemos a dónde llevar a vender nada. El gobierno, en vez de mandar ejército y mandar que a la coca hay que fumigarla, toda esa plata que gastan en eso, debían de hacer el experimento y decir una plata esa en inversión social en este Catatumbo. Vamos a arreglar los colegios. Ya está identificado el problema. ¿Qué se necesita? Necesitamos inversión en infraestructura vial, la parte logística, porque si estamos hablando de nuevos proyectos productivos, de convertirnos a una operación lícita, necesitamos que se establezcan las condiciones para que esa operación lícita realmente sea pues una realidad y un hecho. Un kilo de coca vale más que un kilo de unas 2 cargas de cacao, pues entonces la gente dice, mejor voy a sembrar coca y no siembro cacao. Y es entonces la gente acaba en los potreros por sembrar coca. Si el gobierno llega y dice hay que fumigar, entonces se nos van a acabar los potreros y esa es la preocupación de nosotros. Nosotros necesitamos es que el gobierno mire la inversión que ha hecho en ayudarnos a sembrar cacao. Y si ahora que lo tenemos sembrado va a venir a fumigarlo, pues entonces de nada nos sirve. Entonces, ¿a dónde quedó lo que nos ayudó? Y el gobierno no cumple con el proyecto. Se pasan 4 meses para pagar los 2 millones de pesos que están dando para que la gente viva, y los que sembran la coca todos los meses necesitan el 1.000.000 de pesos. Y si se pasan 4 meses, entonces, ¿qué dice esa gente? Pues nos toca volver a sembrar coca porque el gobierno no nos cumple lo que nosotros decimos. O la producción de cocaína, para ser más precisos, no es el motor de la... No es el origen del conflicto como algunos sectores de la institucionalidad lo quieren presentar, solamente la producción de pasta base, o sea, este bloque que muchas de las familias que cultivan coca sacan en el Catatumbo, no hablo del clorhidrato, está generando aproximadamente 240 millones de dólares al año. Es prácticamente la mitad del presupuesto que tiene la gobernación en 4 años, es 1.5 veces más de lo que es la oferta de Catatumbo sostenible. Hoy Norte de Santander ocupa una lamentable posición, como lo es el segundo departamento con más hectáreas de siembra de coca, alrededor de 41.000 hectáreas, último censo que se hizo en el año 2019, ya que con un ejercicio que ha venido haciendo el Ejército Nacional con erradicación forzada, se ha disminuido por ahí en 5.000 hectáreas. Entonces es lamentable pues saber que esta economía ilegal pues es la que fortalece a los grupos armados organizados para que sigan delinquiendo, para que sigan haciendo actividades lamentables como la extorsión, como el asesinato a líderes sociales, a líderes defensores de derechos humanos y a tantas cosas pues lamentables que vemos hoy en nuestro departamento, y también producto de la confrontación entre el Estado y ellos como grupos ilegales. Si tenemos 42.000 hectáreas dedicadas al cultivo de uso ilícito en este departamento, ¿cuántos millones de toneladas de precursores químicos se necesitan para desarrollar, para transformar la base de coca al año? Me imagino que mucho. Las vías de acceso al Catatumbo son prácticamente 2. Una zona militarizada, la Fuerza de Tarea Vulcano, la Brigada 30, está la Fuerza de Despliegue Rápido FUDRA número 3, batallones, por donde uno se mueve hay cantidad de fuerza pública. Es evidente que para poder procesar 30 o 40 toneladas de coca tienen que pasar cuántas toneladas de insumos. Son muchas toneladas, son carro tanques, son mulas. Nadie dijo nada, nadie manifestaba nada. Hoy todo el día le echa la culpa a la policía o la culpa solo al ejército, le echan la culpa a los demás y todo el mundo se lava las manos cuando nadie dijo nada. Yo lo voy a decir así, ellos son los que se la fuman por allá en Europa, en Estados Unidos. Ellos son los que mandan el dinero. Entonces, ¿por qué no evitan esos ríos de dinero? ¿Por dónde los pasan? Somos el segundo departamento con más hombres militares y policiales en el país. Eso debido pues al mismo conflicto interno, ¿no?
y a la misma cantidad de presencia de grupos armados organizados que hay en el departamento. Aquí están todos, aquí está el ELN, está el Frente 33 de las FARC o disidencia de las FARC, están aquí nomás cercanos, al parecer, o los informes que han dado en territorio venezolano, los que se hacen llamar la Nueva Marquetalia, está el EPL o los Pelusos, están los Rastrojos, está el Tren de Aragua, están los Botacaucho. Entonces, producto de esa presencia masiva de grupos armados organizados, pues esa es la respuesta del Estado para combatirlos. Tenemos diferentes cantones militares en varios municipios de nuestro departamento, la Fuerza de Despliegue Rápido número 3 que está en la zona norte de nuestro departamento, está la Fuerza de Tarea Vulcano que está en Tibú, nuestra Brigada 30 y sin número de operaciones que hacen presencia en nuestro departamento, pero es precisamente para combatirlo a ellos. Entonces, como no hay algo serio, no se va a acabar. Y aquí esto no se acaba a punta de bala. Eso es mentiras que entonces en el Catatumbo puede meterle en 1 millón de soldados. Mire, el Catatumbo es tan grande. Allá en el Catatumbo habían casi 1.500 miembros de la autodefensa. Habían, creo que más de 1.000 hombres cercanos tenían la FARC, el ELN, y a veces pasaban semanas y no nos encontrábamos. Y estaba ahí, póngale, no sé cuánto, creo que 2.000 o 3.000 tenía el ejército, la policía, y pasaban y no nos encontramos. Es gigante, pueden meterle toda la fuerza, los 200 o 300.000 hombres que tenga Colombia en la fuerza pública, Catatumbo, y no se encuentran. Esto ha sido intenso, complejo de entender. El Catatumbo es un lugar y un territorio inmenso, vasto, con un conflicto armado que se complejiza cada vez más, con profundos y ocultos intereses políticos y económicos, con necesidades y ausencias básicas, pero con un campesinado resistente. Como dice nuestro himno, del norte, bravos hijos. Y la Comisión de la Verdad, ¿cómo se está moviendo aquí en el territorio para responder a los porqués del conflicto armado en el Catatumbo? La Comisión de la Verdad es ante todo un gran dispositivo de escucha que pretende recoger todas las voces para garantizar y contarle al país en 13 meses qué nos pasó, por qué nos pasó. Necesitamos fortalecer ese momento de transición, pero necesitamos también reflexionar, y la Comisión tiene ese trabajo en perspectiva histórica, de por qué esos factores siguen persistiendo en estas regiones. Sobre las causas del conflicto, creo que se han dicho 3 ideas centrales. La primera, que hay unas carencias estructurales en el Catatumbo, en toda la cuestión básica de una región, en vías, en escuelas, en salud, en justicia, en acceso a distintos servicios, y que eso está expresando una relativa ausencia o una presencia del Estado débil y muy desbalanceada en el sentido de favorecer mucho la presencia militar y una gran debilidad en la presencia en los demás aspectos indicados. El segundo factor fundamental que se ha señalado como causa de esta persistencia del conflicto ha sido el problema del narcotráfico. Y ahí precisando que no solo el tráfico, sino el cultivo. Hay una gran cantidad de hectáreas de la región dedicadas a la coca, en el procesamiento, porque existen laboratorios en la región que consumen una gran cantidad de químicos, en donde se mezclan las cuestiones legales y las cuestiones de la ilegalidad, y el problema del tráfico. Esto ha generado lo que Monseñor ha considerado, que me parece que es una categoría muy importante, la cultura de la coca. O sea que ya no es solamente algo económico, sino que es algo que ha transformado los valores, ha transformado inclusive las costumbres y ha planteado nuevas formas, nuevas maneras de vivir. Y se señaló también en esto el relativo fracaso de las medidas tomadas por el gobierno en términos bien sea o de las fumigaciones o de la sustitución impositiva vertical de la sustitución de cultivos. Y se planteó también la consideración de las implicaciones económicas del narcotráfico, que se presenta a primera vista como una posibilidad de tener recursos, pero que a corto plazo se vuelve altamente negativa. El tercer factor que se señaló es el factor fronterizo.
el reconocimiento del Catatumbo con una extensa frontera de más de 400 kilómetros con Venezuela, y ahí yo agregaría que las fronteras deben ser una parte positiva del cuerpo. Yo he sostenido en varios espacios que la frontera es a los países lo que la piel al cuerpo, que nos sirve de límite, de identidad, pero que al mismo tiempo nos permite transpirar, intercambiar, y que debe ser un intercambio positivo, que no hay que satanizar, estigmatizar la frontera, pero que desafortunadamente, por los problemas anteriormente dichos, la frontera se ha convertido en un problema en la región que no debería ser, porque las fronteras, insisto, deben ser positivas. Y termino este diagnóstico agregando ya algo personal. Me queda la impresión, y por lo que he conocido el Catatumbo, que he tenido la oportunidad de estar allá, es que el abandono del Catatumbo no ha sido solo del Estado. Yo me arriesgaría a decir que hay un abandono de la sociedad colombiana al Catatumbo. Al niño hay que ir educándolo desde ahorita. Ya ese niño sabe que el cultivo ilícito no sirve, porque como el gobierno no le invierte al Catatumbo, pues el muchacho tampoco mira sin ninguna otra salida, sino únicamente es la coca. Si hay padres de familia que tienen potreros y se ponen y fumigan los potreros para sembrar coca, el niño mira que el papá está fumigando el potrero para sembrar coca. Entonces, ¿qué ejemplo le puede dar? Pero entonces el muchacho le pregunta al papá, ¿y por qué? El papá le dice, mijo, es que si sacamos la leche no hay a quien vendérsela. Y lo más grave es que si las nuevas generaciones, los niños de 8, 10, 12 años, 15 años que están creciendo, no les llegamos inmediatamente con educación a esas regiones, se crecen con la misma mentalidad de que eso es lo que produce, de que eso es lo que da, de que el guerrillero que quiere encargar el fusil, de que el de la vaquera quiere encargar el fusil. Desde Catatumbo nos despedimos de todos ustedes, pero seguimos en el proceso de esclarecimiento de la verdad de lo que nos pasó aquí y lo que sigue y seguirá pasando si no se construye una ruta en la que la educación rompa en los niños y niñas y en toda la sociedad los imaginarios de poder y fuerza que ha dejado instalados la economía de la coca como única vía de subsistencia. Una ruta distinta a la de la guerra, una ruta de oportunidades. Los invitamos a que nos sigan en nuestros canales digitales. Búsquenos en YouTube, podrán ver otros programas como este. En Instagram, Twitter y Facebook, búsquenos como @ComisiónVerdadC. Les contamos todos los días historias de cientos de víctimas y responsables en todo el país. Todos los días hay conversatorios. Estamos en 156 emisoras y 13 canales regionales. Esclarecer la verdad del conflicto, no continuar, no repetir la violencia es tarea de todos los colombianos. ¿Ya vieron por qué? Hasta pronto.